Entonces, bienvenidos y bienvenidas a nuestra Masterclass número 41, ya para cerrar este ciclo, o la penúltima clase de este ciclo de emociones que hemos estado trabajando durante este mes de julio. Para el día de hoy vamos a estar viendo la clase de cómo expresar tus emociones de manera saludable, recordando que el expresar nuestras emociones tiene que ver con el segundo paso o la segunda fase que veíamos por allá en la clase número 2 de este ciclo de emociones, cuando veíamos lo de inteligencia emocional, que son 3 pasos específicamente para nosotros ganar sabiduría emocional, que el primero de ellas tenía que ver con reconocer nuestras emociones, el segundo tiene que ver con expresar nuestras emociones y el tercer paso tiene que ver con gestionar nuestras emociones. Hoy nos vamos a enfocar en el expresar nuestras emociones de manera responsable y también, pues, por supuesto, saludable. Y para ello nos vamos a enfocar en 3 ideas centrales. ¿Cuáles son las 3 ideas centrales para esta clase? La primera es el por qué es que es importante que tú y yo expresemos nuestras emociones. La segunda idea sobre la cual nos vamos a estar centrando tiene que ver con las diferentes señales que nos indican a nosotros, o esos diferentes indicadores, ¿cierto?, que demuestran en nosotros si quizás estamos viviendo algo de agotamiento emocional. ¿Listo? Y finalmente vamos a ver cómo las diferentes estrategias para nosotros expresar nuestras emociones de manera responsable y saludable. Bueno, entonces, con estas 3 ideas ya en mente, que es como nuestra hoja de ruta para esta masterclass, quiero nuevamente recordar lo que les mencionaba hace un ratico, lo de los 3 pasos para la sabiduría emocional, que tienen que ver con el reconocer, expresar y gestionar. Hoy, en esta clase, nos vamos a enfocar, venga, yo por aquí pongo el puntero, nos vamos a enfocar específicamente en cuál, ¿sí? En expresar, que tiene que ver con este segundo paso, ¿sí? Porque el de reconocer lo vimos en la Masterclass número 40, ¿cierto? Hoy nos vamos a enfocar en el expresar las emociones, y mañana, Dios mediante, estaremos compartiendo o enfocándonos en este tercer paso, que tiene que ver con las diferentes estrategias para gestionar y transformar nuestras emociones. ¿Listo? Así que, dicho esto, recordemos un poquitico a qué hace referencia esta segunda fase del expresar. Y es que si nosotros no expresamos lo que sentimos, pues en cierta medida nos estamos lastimando a nosotros mismos, porque es algo que estamos sintiendo y no lo estamos haciendo legítimo. ¿Listo? Y también existe una gran probabilidad de que aquellas personas que tengamos al frente y que hayan influido en nuestro estado emocional no sean conscientes o no se den cuenta del daño que nos pueden estar causando a nosotros con sus conductas o acciones, o también que nosotros mismos no nos hagamos conscientes del daño que nosotros mismos nos estamos haciendo. ¿Por qué? Por no expresar lo que sentimos de manera responsable y saludable. Me habrán escuchado decir responsable y saludable, y el por qué, y es porque el hecho de que nosotros podamos expresar, lo podemos hacer de diferentes maneras, pero hacerlo de manera responsable y saludable tiene que ver con que la forma en como yo me exprese no le haga daño o impacte negativamente a otras personas. Ya vamos a ver las diferentes estrategias para eso. ¿Listo? Así que con esto en mente, vámonos entonces ahora sí con el primer punto, que tiene que ver con la importancia de que nosotros expresemos nuestras emociones y sentimientos. ¿Por qué es que es tan importante que nos demos nosotros mismos la oportunidad de expresar eso que sentimos? Y es porque cuando no lo hacemos, trae para con nosotros, o trae hacia nosotros, 4 consecuencias, o tiene un impacto negativo que lo vamos a ver desde diferentes puntos de vista. En específico, cuatro factores. El primero de ellos, ¿cuál es? Que cuando nosotros no expresamos lo que sentimos en ciertos momentos, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos guardando, vamos guardando, vamos guardando, hasta que llega un momento en donde terminamos o acabamos explotando todo eso que sentimos. Y probablemente en ese momento en que explotemos todo eso que ya hemos venido guardando, 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 reprimiendo y todo eso, puede que digamos cosas muy dolorosas, hagamos cosas que probablemente más adelante nos arrepintamos, ¿sí? Por haber estado guardando eso. Eso es como el efecto olla pitadora, básicamente. Imagínense ustedes una olla pitadora en donde está ahí caliente y caliente y cocina y cocina y cocina, pero no se le da la válvula de escape para que pueda salir ese vapor. ¿Sí? Pues así mismo ocurre en nosotros. Vamos guardando, 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 reprimiendo esas emociones hasta que llega un instante donde ¡pah!, explotamos. Y muy probablemente en ese acto de explotar, terminamos diciendo cosas de las que más adelante quizás nos arrepentimos, hiriéndonos a nosotros mismos, hiriendo a otras personas, y pues con diferentes consecuencias en nuestra salud, tanto física como mental, como emocional, como social. ¿Listo? Así que
ese es el primer factor o el primer punto por el cual es importante que nosotros expresemos lo que sentimos. ¿Para qué? Para no terminar explotando. ¿Listo? El segundo factor tiene que ver que cuando no expresamos eso que sentimos, es muy probable que nuestro estado de ánimo se base principalmente luego es en la tristeza, que posteriormente nos haga caer en qué? En un estado como de melancolía, de depresión inclusive, que pues ya obviamente trae como causas mucho más negativas para nuestra salud integral, ¿vale? Hay personas que probablemente no exploten porque por su personalidad, por sus circunstancias, por X o Y motivo, lo que veíamos en el slide anterior. Pero el hecho de ir guardando eso, si bien no terminan explotando, pueden que vayan por otro camino y es el de ya albergar dentro de su conducta un estado de ánimo de demasiada tristeza. ¿De cara hacia quién? Hacia las demás personas, causándonos daño a nosotros mismos y que si no le prestamos la suficiente atención, pues probablemente luego podamos terminar en una depresión por no haber puesto como cartas en el asunto a tiempo. ¿Listo? El tercer factor por el cual es importante que nosotros expresemos eso que sentimos tiene que ver con qué? Con que ya hay diferentes estudios e investigaciones que demuestran que los problemas psicosomáticos también tienen que ver mucho con qué? Con esas emociones ahí reprimidas. Porque de cierta manera nuestro organismo, nuestro cuerpo manifiesta o saca esas emociones a la luz a través de qué? De dolor. Del dolor por no haber nosotros dicho o expresado eso que habíamos sentido, esas molestias, esas rabias, ese miedo, porque también hay todo eso lo puede ir expresando también nuestro cuerpo, ¿vale? Hay diferentes investigaciones al respecto. Yo aquí le voy a traer como estos dos slides o estas dos infografías, perdón, que vi por aquí en internet y que son soportadas pues, con evidencia científica que me parecieron bastante ilustrativas al respecto de esto de los problemas psicosomáticos asociados hacia qué, hacia las emociones reprimidas o que no hemos nosotros expresados. Y que eso tiene que ver con qué, con diferentes síntomas que nos genera a nosotros en nuestro cuerpo. Por un lado están los síntomas físicos, por otro lado los síntomas psíquicos o tema de nuestra mente, y también por los diferentes las causas de esa falta de control emocional que nosotros vamos teniendo a los diferentes momentos de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? A nivel de los síntomas físicos podemos ver que cuando tenemos muchos cefaleas o dolor de cabeza, afecciones en la piel, nos empieza a salir manchas o nos empieza a salir como mucho acné o los que yo en su momento les mencioné, esto de los abscesos que a mí particularmente me salieron mucho por esa rabia reprimida que yo tenía. Si no conocen esa historia, los invito a que miren la primera clase de este ciclo de emociones donde ahí conté un poquitico de mi historia al respecto de esto de la gestión emocional y cómo yo por no expresar lo que sentía, pues eso lo venía sumando a través de diferentes síntomas físicos, en especial pues en la piel, que tenía que ver con esos abscesos o lo que son llamados también como los nacidos. Por otro lado, el hecho de nosotros no expresar nuestras emociones, también nos podemos caer en diferentes obsesiones o volvernos muchísimo más irritables o tenemos dificultad para concentrarnos, ¿cierto? Perdemos la memoria, no nos podemos enfocar o se nos dificulta muchísimo generar nuevas ideas y todo eso. Obviamente ahí está impactando ¿qué? Específicamente nuestra psiqui y por ende también nuestro rendimiento, bienestar y productividad. Y todo esto viene dado por diferentes causas como a diferentes acontecimientos externos que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, el exceso de estrés o un estrés no gestionado, ¿cierto? El trabajo excesivo que nos puede llevar a un burnout o agotamiento físico y mental, entre otros, ¿vale? Todo esto, claramente luego, como lo veíamos ahorita, se convierte en dolor o nuestro cuerpo lo manifiesta a través de dolor. Aquí a través de esta infografía, pues es como las diferentes investigaciones, cómo lo han ido conectando o relacionando las diferentes síntomas que vamos sintiendo nosotros a nuestro cuerpo y cómo eso se va asociando a diferentes aspectos desde el punto de vista emocional. Por ejemplo, a nivel de nuestra cabeza se ve que, o se dice que tiene que ver mucho con exceso de estrés y demasiada preocupación, cuando nos duele de pronto quizás muchísimo nuestros hombros. Puede que haya también una carga emocional excesiva. Ojo, no quiere decir que esos síntomas físicos sean exclusivamente de ello, no, sino que puede ser uno de los factores, porque pues obviamente hay que reconocer la valiosa labor que realizan como tal los médicos al respecto de todo lo que estudian en nuestro cuerpo y cómo ellos también nos pueden apoyar en este proceso. Sin embargo, cuando hablamos de un proceso de salud integral, es importante no solamente reconocer la parte física, sino también que como somos seres de cuerpo, mente, emoción y espíritu, nuestras emociones están impactando también en nuestra salud física.
¿Listo? Se habla, por ejemplo, cuando nos duele muchísimo el pecho. Está asociado mucho como a la tristeza, a la decepción, por sentimientos de pérdida con otras personas, cuando nos duele como la espalda, quizás por una falta de afecto, de apoyo, cuando nos duele mucho los pies, tiene que ver mucho como con la depresión, y así sucesivamente. Si quieren, tomen el slide, tómenle foto, perdón, a estas dos infografías para que puedan quizás ustedes, si es de su interés, profundizar un poquitico más. También les voy a sugerir como diferentes libros que nos ayudan como a profundizar un poco más en todo eso, pero ya se los voy a mostrar en un momento. ¿Listo? Así que dicho esto, ese es el tercer factor por el cual es importante que nosotros le prestemos atención a nuestras emociones y más aún que podamos expresarlas. ¿Listo? Y el cuarto y último factor tiene que ver con ¿qué? Con los daños que se nos produce propiamente ya en el organismo. Y eso cómo está conectado a las diferentes emociones, ya con daños propiamente, poniéndole nombre, enfermedades que se generan o se producen como tal en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. ¿Listo? Hay un libro bastante interesante del doctor Bradley Nelson que se llama El Código del Cuerpo. Aquí dentro de este libro se hace como y muestra como las diferentes investigaciones que se han realizado al respecto y lo que nos muestra como simple resumen o simples ideas. Ahí les dejo el libro igual por si quieren seguir profundizando un poco más. El tema, por ejemplo, el exceso de estrés, cómo afecta como tal nuestro corazón y problemas también de riesgo cardiovascular o riesgos cardíacos y demás. La tristeza, cómo afecta a nuestros pulmones, nuestras vías respiratorias y demás. El enojo tiene que ver mucho con problemas del hígado, ¿sí? El miedo con los riñones y así sucesivamente. La angustia también tiene que ver mucho pues como con el estómago. Cómo cada una de estas emociones se va asociando con diferentes partes de nuestro cuerpo, ya desde el punto de vista interno, y que si no le prestamos atención, pues probablemente pueden verse afectados. Para no ir tan lejos, ¿qué pasa con ustedes o con personas que conozcan, si es que a ustedes no les ha ocurrido, cuando tienen demasiado miedo? Yo, por ejemplo, conozco personas que cuando tienen muchísimo miedo, aparte de sensación de temblor y todo eso, que son como las manifestaciones físicas, a nivel interno, una señal también tiene que ver que le da como diarrea o que le da como ese dolor en el estómago, esa sensación de vacío. Todo eso pues tiene que ver allí como con eso, ¿vale? Yo en ciertos momentos también, digamos que lo manifesté de esa manera, ¿listo? Así que es como para irnos dando a nosotros, esto simplemente es como un brochazo, obviamente no profundizo en eso porque no es mi campo de expertise ni mi especialidad, sin embargo lo traigo a colación porque digamos que nos da como ese panorama general a nosotros del por qué sí o sí necesitamos prestarle atención a nuestras emociones y eh, darle la oportunidad de que ellas, como energía que son esas emociones que están en nuestro cuerpo, necesitan salir por algún lado de nosotros. Y qué mejor que hacerlo o ir ganando alfabetización emocional, que es lo que estamos haciendo a través de estas clases, ¿cierto? Ir enseñando como las diferentes estrategias para ir aprendiendo a gestionarlo, porque ya sabemos que esto es algo que no nos enseñaron y que deberían habernos enseñado a nosotros, incluso desde el colegio. Pero bueno, ahorita de grandes tomamos las riendas y responsabilidad de nuestra vida y pues nos vamos educando al respecto. ¿Qué nos dice el psicólogo o qué nos dijo? Porque ya no existe claramente. El psicólogo Sigmund Freud al respecto dice, las emociones no expresadas nunca se mueren. Esas emociones son enterradas vivas dentro de nosotros y salen más tarde o más adelante de peores formas. Es decir, o terminamos explotando o peor aún, nos termina dando dolores en nuestro cuerpo o peor aún, como mayor o grave consecuencia, padeciendo alguna enfermedad. ¿Listo? Algunas curables, otras hasta ahora no curables. Entonces es como para dar ese diferente panorama del por qué sí o sí necesitamos prestarle atención y darle la oportunidad de expresarlas. ¿Listo? Con esto pasamos entonces a nuestro segundo punto, que tiene que ver con cuáles son esas señales del agotamiento emocional, entendiendo como ese agotamiento emocional, como esa carga excesiva de emociones que nosotros ahí tenemos guardada y que no hemos expresado. Ahí son como diferentes síntomas que se los voy a mostrar a continuación. ¿Cuáles son esos síntomas o indicadores que nos dan muestra a nosotros de que quizás estamos en este momento de nuestra vida o en alguna etapa que recordemos, ¿cierto? Que estuvimos nosotros teniendo ese agotamiento emocional. Para ello, quiero invitarte por un momento para que te imagines, ¿cierto? Y de hecho hasta estira tu brazo y todo. Ahí donde estás, estira tu brazo e imagínate que con tu brazo estirado, no recostado en nada, sino ahí estirado, hagas de cuenta que tienes un vaso con agua. Un vaso no te lo vas a tomar, sino que lo tienes ahí estirado y sostienes ahí en tu mano ese vaso de agua. Quiero que te lo imagines por un momento y si puedes hacerlo en este momento, pues haz el ejercicio inclusive. Estira tu brazo y sosténlo ahí, imaginando que tienes el vaso de agua.
Probablemente si sostienes ese vaso durante 1 minuto, ese vaso con agua allí, probablemente no pase nada, ¿cierto? Pero si sostienes ese vaso allí sin recostar, sin mover tu brazo y teniendo el vaso ahí durante 1 hora entera, probablemente ya empiezas a sentir dolor. ¿Listo? Por 1 hora. O sea, si pasó por 1 minuto, listo, no pasó nada, pero ya 1 hora ahí seguido, probablemente ya empiezas a sentir dolor. ¿Y qué pasaría si te dijera que listo, pasó 1 hora, pero no puedes bajar tu brazo? Mira, yo ya estaba detenerlo, ya hasta me dolió, ¿sí? Detener ahí tu brazo, ya no solamente 1 hora, sino que sigas sosteniendo y lo sostengas durante todo un día completo. Es probable que el brazo o se te duerma o se te quede paralizado, ya no lo empiezas a sentir y todo eso. ¿Debido a qué? A ese peso que estás sosteniendo. Mira que simplemente es un peso aparentemente insignificante de un vaso de agua ahí en tu brazo. Sin embargo, a lo largo del tiempo que sostienes ahí ese vaso, ya empieza a tener consecuencias a nivel físico, en este caso en tu brazo. ¿Vale? Ya, baja tu brazo para que de pronto no se te vaya a dormir ni nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? Si podemos identificar, el peso del vaso no ha cambiado a lo largo de este tiempo, desde el minuto, 1 hora, 3 horas, 5 horas de un día completo. No ha cambiado el peso del brazo. Sin embargo, las consecuencias ahí a nivel físico ya se estaban haciendo visibles. Se te empieza a quedar dormido, se te empieza a quedar paralizado, como que no sientes el brazo y demás. Esa misma analogía, quiero que ustedes la trasladen por un instante a las emociones. Eso que en un instante nosotros sentimos y lo dejamos ahí guardado, pero no lo expresamos, eso ahí puede que en ese mismo momento no pase nada, pero si seguimos guardando, por ejemplo, rencor o resentimiento hacia esa persona que no te quiso dar la silla hace 3, 4, 5 años cuando ibas en el bus y tú dices, por desgraciado, esto porque no me dio la silla, por poner un ejemplo tonto, ¿sí? Guardar esos resentimientos o todavía recuerdas a esa pareja, ¿cierto? Que te puso los cachos y todavía la recuerdas con dolor, con rabia, con resentimiento y todo eso. Todo eso, todas esas emociones que estás ahí guardando, reprimiendo, obviamente están teniendo un impacto, ¿listo? Y ese impacto claramente nos da muestra también de agotamiento emocional. ¿Vale? Así vamos a mirar entonces cuáles son las diferentes señales de agotamiento emocional para que vayas identificando. Toma estas señales o estos indicadores como un autotest y tú mismo, tú misma te vayas autoevaluando, ¿vale? Primero de ellas, cuando sientes que todo te irrita, te molesta o te frustras o te estresas con demasiada facilidad. Ahí ya puede ser una señal de que tienes agotamiento emocional. Otra señal podría ser que a pesar de que tomas descansos, haces tus siestas o duermes en las noches normal, ¿cierto? No logras sentirte con energía y recuperar tu vitalidad al otro día. O sea, es decir, al otro día te levantas nuevamente cansado, cansada, como si no hubieras dormido, aún habiendo podido dormir. ¿Listo? Eso puede ser una señal de agotamiento emocional por la cual es importante prestarle atención. Por otro lado, pierdes el interés y el entusiasmo en esas actividades nuevas o rutinarias que antes quizás las hacías como con gusto, con entrega, con pasión y todo eso, ya hoy por hoy dicen que, ay, no, qué pereza hacer eso, ¿vale? Eso puede ser señal de agotamiento emocional. Otra de ellas, tus relaciones personales pueden verse afectadas con discusiones, es decir, mantienes discutiendo o peleando mucho con esas personas, especialmente con las que más queremos, porque ahí es donde más rápido caemos, ¿cierto? ¿Debido a qué? Al exceso de estrés o esa sensación de irritabilidad con la que mantenemos. ¿Listo? ¿Producto de qué? De ese agotamiento emocional que estamos sintiendo. O quizás adoptas conductas perjudiciales para tu salud, como eso que llamamos vicios. ¿Como cuáles? El beber en exceso de alcohol, ¿sí? Fumar, ¿sí? Tomar bebidas que no son buenas para tu organismo, comer en exceso productos azucarados o productos procesados, todo esto que aún sabiendo que nos hace daño o que te hace daño, aún así lo sigues haciendo. ¿Listo? Esto puede ser producto de qué? De agotamiento emocional. Si tienes 3 o más de estos, pues es importante que los vayas reconociendo para poder, como se dice, tomar cartas en el asunto a través de las diferentes estrategias. Y si una vez intentadas esas estrategias ves que como que todavía no y sigues en lo mismo, ahí sí reconocer con humildad y valentía, levantar la mano y pedir ayuda, ¿vale? Así que eso es como parte de las señales que quería compartirles porque digamos que al tener nosotros esos indicadores nos va sirviendo a nosotros en nuestro día a día para reconocer si estamos sufriendo de ese agotamiento emocional en algún momento o etapa de nuestra vida. Y para ello, para cerrar esta parte, quiero traer esta frase de Marian Rojas Estapé que me encanta, que dice, quien se traga las emociones se ahoga. ¿Sí? Es decir, si guardamos y nos guardamos eso que estamos sintiendo y no lo expresamos, algún día
nos ahogamos y ese ahogamiento puede verse traducido como agotamiento emocional o peor aún, con consecuencias físicas en nuestro cuerpo. ¿Listo? Voy a mirar por aquí si tienen preguntas o comentarios para irlas respondiendo, sino para continuar con nuestro tercer y último punto que tiene que ver con las diferentes estrategias para poder nosotros expresar de manera saludable y responsable lo que sentimos, ¿vale? Así que con esto vamos, venga, yo voy a tomar un momentico agua para pasar a nuestro tercer punto que está compuesto por 5 pasos y vamos a ir revisando cada uno de ellos. ¿Cómo expresar lo que sientes de manera saludable y responsable? El primer paso para eso, sí o sí, date el permiso de sentir. ¿Qué es darnos el permiso de sentir? No es más ni menos que tomar contacto o hacer conciencia de lo que estamos sintiendo, de lo que está pasando en nuestro cuerpo, sin juzgarla, sin decir, "Ay, no, yo no debería estar sintiendo esto", no, simplemente está ocurriendo. ¿Sí? Sí, es darme cuenta de qué está ocurriendo en mi interior a nivel emocional. Es bueno darles espacio a eso que estamos sintiendo, porque en esencia, a diario, de hecho, vi esto en redes sociales y me gusta, por eso le tomo captura y lo traigo, porque a diario nosotros vamos a sentir muchas emociones. Recordemos que las emociones en nosotros son fugaces, son de corta duración. Cuando nos quedamos mucho tiempo más en ella y le damos un raciocinio, involucramos más pensamiento y foco a esa emoción, ahí es donde se produce ya luego o se transforma luego eso en un sentimiento y posteriormente en una pasión y luego en un estado de ánimo y demás, ¿vale? Así que si a diario sentimos, vamos a sentir nosotros muchas emociones, pues qué mejor que darnos nosotros la oportunidad de permitirnos sentirlas, sin evitarlas o reprimirlas, aunque esto de evitarlas y reprimirlas se convierta en un desafío para nosotros. ¿Por qué que se convierte en un desafío para nosotros? Porque probablemente desde casa o en el colegio o los medios o demás nos han enseñado de que no está bien sentir ciertas emociones, de que no es bueno sentir miedo, de que no es bueno que te enojes, de que no es bueno que sientas envidia, de que no es bueno que sientas rabia, ¿sí? Sin embargo, ya lo hemos comprobado que sí o sí, como emociones que son, las vamos a sentir. Y más aún sabemos que ellas traen un mensaje para nosotros. ¿Listo? Así que démonos la oportunidad de ir navegando por ese abanico de emociones que tenemos, ¿sí? Así nos vamos también incluso conociendo más, descubriendo más a nosotros mismos y seguir creciendo, seguir aprendiendo y seguir evolucionando. Así que el primer paso para poder expresar eso que siento, pues es primero tomar conciencia y darme cuenta de qué es lo que estoy sintiendo. ¿Listo? Entonces, esa es como la primera invitación. Y un recordatorio, que ninguna emoción te va a matar. Ninguna, ¿sí? Todo depende específicamente de lo que nosotros hagamos con esas emociones. Ahí gráficamente aquí en estas imágenes, las bolitas o esos círculos que están de colores, pues hacen referencia a qué? A las emociones. Y como ya veíamos que tenemos diferentes emociones a lo largo del día, pues es cómo surfeamos nosotros con eso y qué hacemos con eso que sentimos. Así que no se trata de reprimir o decir no quiero volver a sentir nunca más rabia, no quiero volver a desterrar el miedo, no quiero volver a sentir nunca envidia, no quiero volver a sentir celos, no quiero volver a sentir vergüenza, nada de eso, sino más bien aprender a gestionarlo. Hoy vamos a ver una parte y mañana en la masterclass número 42 vamos a ver cómo las diferentes estrategias para gestionar estas emociones. ¿Listo? Así que, ¿qué nos dice Daniel Goleman aquí al respecto? Que cuanto más abiertos nosotros estemos a reconocer y darle paso a nuestras emociones, mejor podemos comprendernos a nosotros, leer nuestras emociones y por ende poder identificar también o poder leer a los demás. ¿Listo? Y recordemos que eso se conecta allí un poco, o más que un poco no, se conecta directamente con la quinta competencia emocional que tiene que ver con las habilidades sociales, como esa capacidad de crear, de nutrir y conectar con las otras personas para lograr buenas cosas en nuestra vida y que va en pro de nuestro bienestar. ¿Listo? Así que este es el primer paso para poder expresar nuestras emociones, es decir, darte el permiso de sentir. ¿Vale? Segundo paso, comprender. ¿Qué tiene que ver con esto del comprender? Es recordar, porque yo ya se los he mencionado, pero comprendamos que detrás de eso que nosotros sentimos hay un mensaje, ¿sí? Cada una de las emociones tiene un propósito en nuestra vida, por ende están en nosotros. Por eso diría yo, en particular lo veo desde el punto de vista espiritual, es también como un regalo o un don que nos ha dado Dios a nosotros de sentir, porque
cada emoción cumple una función adaptativa en nuestra vida y que el hecho de eliminar una emoción en nosotros o reprimir una de ellas, pues es básicamente tirar a la basura una herramienta que tenemos para nuestra supervivencia, ¿sí? Así que recuerda esto, cada emoción existe en ti y existe en mí por alguna razón. Por eso es importante darnos el tiempo primero de escucharla, ¿cierto? Para poder, primero, no, más bien, primero darnos el permiso de sentirla para poder escucharla y a través de esa escucha poder reconocer cuál es el mensaje que me trae a mí. Simplemente a manera de recordatorio, aquí de manera muy rápida, esta infografía también que me gusta bastante. ¿Cuál es como parte de los propósitos de las emociones, por ejemplo, que vemos en estas dos películas de Intensamente, tanto la uno como la 2? ¿Sí? Recordando, por ejemplo, que el aburrimiento está en nosotros ¿para qué? Para podernos ayudar a reflexionar sobre nosotros mismos e incluso nos invita también a la creatividad, porque en esos momentos de aburrimiento es donde pueden surgir también ideas creativas súper buenas. El miedo nos ayuda a cuidarnos de los peligros, ¿cierto? Que podamos tener en algún momento determinado. El desagrado, por ejemplo, nos ayuda a protegernos de sucesos intolerantes, de personas, de sustancias, también que quizás sabemos que no le hacen bien a nuestro cuerpo. ¿Listo? La tristeza, por ejemplo, que nos ayuda a sobrellevar momentos difíciles en la vida y nos prepara también para aceptar esas pérdidas con este proceso llamado duelo. Y así sucesivamente con el resto de emociones. Es decir, las emociones, por eso en particular es que a mí no me gusta llamar como algunos le llaman como emociones positivas o emociones negativas. No, para mí particularmente yo le llamo como emociones cómodas y emociones incómodas. Porque hay emociones que uno dice, ay, esto me duele, esto no quisiera sentirlo, no quisiera tenerlo. Pero es porque nos está generando una incomodidad, pero si nos damos permiso de transitar esa incomodidad, pues claramente también vamos a tener mayores perlas de sabiduría que van a servir para nuestro proceso de crecimiento y evolución personal. ¿Listo? Así que ese es el segundo punto que tiene que ver con el comprender nuestras emociones. Y es básicamente, en resumen, recordar que cada emoción existe en nosotros para ayudarnos a sobrevivir. ¿Vale? Tercer paso, después de darnos el permiso de sentir, luego comprender, ahora es momento de aceptar, porque muchas veces a nosotros nos cuesta aceptar la presencia de esas emociones incómodas, como la rabia, como el miedo, como los celos, como la envidia, como la angustia, entre otras. ¿Listo? Todo esto son estados emocionales o son emociones que requieren de nuestra parte aceptación y no solamente la aceptación, sino también acción. Básicamente, el nosotros aceptar y validar nuestras emociones, porque como nos han enseñado que hay emociones incómodas que no deberíamos sentir, pues aquí es donde viene un poco a cobrar importancia la validación emocional. Entonces, cuando hablamos de validación emocional, podría verse de alguna manera como estas frases que les voy a mostrar a continuación. Estoy siendo razonable y tengo derecho a sentir. Por ejemplo, cuando estemos sintiendo miedo, cuando estemos sintiéndonos tristes o cuando estemos sintiendo angustia, etcétera, etcétera. Otra, por ejemplo, puede ser mi reacción es normal frente a las circunstancias. Es decir, esto que estoy sintiendo en este momento es normal. ¿Por qué? Porque me produce miedo, porque me genera angustia, porque me genera X o Y. Esto es básicamente cómo a través de nuestro pensamiento validamos eso que sentimos y no solamente a nosotros, sino también que nos puede ayudar a validar lo que están sintiendo otras personas. Que muchas veces, como no nos gusta, o más bien, porque muchas veces como ni nosotros sabemos qué hacer con eso incómodo que estamos sintiendo, cuando vemos que otra persona está sintiendo exactamente o algo muy similar a nosotros, pues lo que decimos, no, 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 pero cambie eso no, no tendría por qué darte miedo. Y entonces, cuando decimos esas frases, pues claramente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Invalidándole la emoción al otro, ¿vale? Otra de las frases, por ejemplo, me sentiré como tenga que sentirme. Esto es básicamente aceptar lo que estoy sintiendo. Me voy a permitir sentirme como quiera. Es decir, darle paso, darle rienda suelta a eso que estoy sintiendo en ese momento determinado. Me siento así porque esto que me está sucediendo o esto que pasó es importante para mí. ¿Listo? Lo superaré cuando sea el momento, es decir, no presionarnos, porque a veces somos muy duros con nosotros mismos y nos presionamos de que, mejor dicho, tenemos que transformar todo desde ya y, mejor dicho, en el menor tiempo posible. Cuando creemos que estamos sobreactuando o sobredimensionando algo que estamos sintiendo. Entonces, internamente nos podemos decir, oye, tranquilo, que no estoy sobreactuando esto que estoy sintiendo. Lo estoy sintiendo así, lo estoy sintiendo en tal intensidad que ya pasará el momento, ¿sí? Es decir, lo superaré cuando sea el momento, es como que uno se conecta con el otro. Y esta que me parece súper vital, voy a respetar cómo me siento, ¿sí?
Como pueden ver, todas estas frases, cuando nos las repetimos o nos las decimos a nosotros en esos momentos donde estamos sintiendo especialmente las emociones incómodas, nos van a ayudar a qué? A aceptar y validar, o también dicho de otra manera, nos va a ayudar a hacer legítimas esas emociones que estamos sintiendo en ese momento determinado y no sentirnos peor o culpables o avergonzados, básicamente por sentir ciertas emociones incómodas. ¿Listo? Ahora, quiero hacer como un paralelo entre lo que sería invalidación emocional y validación emocional para que lo vamos teniendo como muchísimo más claro, ¿vale? Entonces, la validación emocional podría ser, por ejemplo, llega una persona a nosotros, ¿cierto? Y nos quiere contar algo o se quiere desahogar con nosotros. Validarle su emoción vendría siendo, por ejemplo, decirle algo como te escucharé las veces que sea necesario. Recuerda que no estás solo, no estás sola. Invalidarle la emoción a esa otra persona se escucharía algo como que, ay, no, tú siempre hablas de lo mismo, ya supera ese tema, ya pasa la página. Cuando nosotros mencionamos ese tipo de comentarios, pues probablemente en lugar de ayudar, porque yo sé que cuando decimos eso es porque queremos ayudar al otro, en lugar de ayudar, lo que podemos hacer es estar perjudicando, ¿vale? Otro ejemplo podría ser el, adelante, cuando una persona llega a nosotros y se desahoga y en ese desahogo viene el llanto, ¿listo? Podríamos nosotros decirle, adelante, dale, llora lo que sea necesario. Eso ayuda a nosotros a liberarnos, a desahogarnos, ¿vale? Invalidar esa emoción en ese mismo caso podría ser, por ejemplo, ay, otra vez usted está llorando por lo mismo. Ya deje de llorar, ya lloraste lo suficiente. Cuando decimos esas cosas, estamos invalidando la emoción de esa persona, ¿listo? U otra, por ejemplo, eh, cuando nos llega a contar algo duro, complejo, no, pues que me llamaron la atención o me despidieron del trabajo o este negocio no me salió y no sé qué, y la persona empieza, podríamos nosotros preguntarle, bueno, ¿y cómo te hace sentir eso? Probablemente eso que estás sintiendo o esa situación debe ser muy complicada o seguro es muy complicada. Eso es validarle o ayudarle a validar esa emoción a la otra persona. Invalidarle la emoción en ese mismo caso vendría siendo algo como que, ay, ves, ¿sabes qué? Mejor cambiemos de tema. Ya me cansé de solamente escuchar tus problemas. ¿Cómo te parece? Me dijeron que estuve yo en una fiesta y no sé qué, y le cambio completamente la torta a la persona. Todo esto, aquí como este paralelo, es para que ustedes identifiquen en cuál se encuentran por lo general. Yo sé que muchas veces, a veces como que nos pasamos a la invalidación, pero estamos en esa educación o alfabetización emocional. Y nunca es tarde para aprender, ¿listo? Así que mientras haya vida y esperanza, y mientras hay esperanza, podemos seguir aprendiendo. Así que lo importante de esto es como ver ese paralelo para que si lo estábamos haciendo con esas personas que amamos, porque pues, generalmente eso ocurre con esas personas más cercanas a nosotros, que por querer ayudarle y querer sacarla supuestamente de esa emoción tan incómoda que esté sintiendo, probablemente en lugar de ayudar estamos más bien perjudicando, ¿vale? Entonces, dentro de la compañía, cuando nosotros estamos acompañando a alguien, yo soy partidario de lo que digo, que si no tengo nada que decirle o no sé cómo ayudar a la persona emocionalmente hablando, con mi presencia basta. Es decir, no es porque, ay, entonces ya es súper importante y con la presencia de él basta, no, sino simplemente acompáñale desde el silencio, desde la compañía, si es de abrazar, si es de escuchar, simplemente permitir que la otra persona se exprese, es decir, que exteriorice eso que está sintiendo, porque nosotros no es necesario que le salvemos la vida a la otra persona. La otra persona tiene dentro de sí los recursos necesarios para poder salir de allí. Sin embargo, muchas veces necesita una ayuda y esa ayuda probablemente es con el solo hecho de que alguien la escuche, ¿vale? Así que por eso como que quería traerles aquí en particular esto de la validación e invalidación emocional y quisiera saber si tienen preguntas o comentarios ahí al respecto antes de yo continuar. Listo, vayan por aquí a mirar en el chat. Yo miro, ese me dice, por aquí está. Preguntas, comentarios, seguimos, avanzamos, ustedes me dirán. Voy al ritmo que ustedes me digan. A ver, veamos. Listo. Entonces, sigamos por acá. Sigamos con esto de la validación, con unas diferentes frases que ya hicimos el paralelo, entonces voy a dejar aquí como diferentes alternativas para validar primero nuestras emociones, porque muchas veces somos expertos nosotros mismos en invalidar eso que estamos sintiendo, y también nos puede servir también para ayudar a validar las emociones de otros. ¿Listo? Por ejemplo, sé que ahora no puedo hacer ni decir nada para que te sientas mejor, pero quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que necesitas. Sea, ustedes no saben eso, cómo ayuda, cómo quizás incluso tranquiliza a la otra persona, el solo hecho de saber que
tiene ese apoyo, así sea ese apoyo solamente de escuchar, de, o que se pueda expresar auténticamente. ¿Listo? Está, decir a la otra persona o decirnos a nosotros mismos en ciertas circunstancias, oye, sí, está bien sentir lo que sientes. O quizás no esté de acuerdo con tu punto de vista, pero siento haberte hecho daño. Por ejemplo, cuando hemos salido de una situación acalorada o una discusión muy fuerte y quizás dijimos cosas que no era necesario decir, ¿vale? Otra frase podría ser como el, entiendo que puedas sentirte así. Lo raro sería que con eso que me acabas de contar no te afectara. Por ejemplo, que te dijeran, no, es que me echaron del trabajo y está muerta de la risa. Ahí probablemente es porque algo puede estar como queriendo reprimir o disfrazar de eso que estás sintiendo. ¿Listo? Darle la oportunidad o el derecho a la otra persona de, oye, sí, tranquilo, tranquila, tienes derecho a sentirte de esa manera. O lamento que te sientas así. ¿Hay algo que pueda hacer yo para ayudarte? O sea, abrirle esa conversación a la otra persona porque todo esto le da pie para que se exprese. ¿Listo? Así que con esto quisiera que pasara ya al siguiente punto. Bueno, este lo voy a pasar aquí por alto. Por ejemplo, cuando estamos llorando o alguien está llorando. ¿Qué es lo primero que normalmente decimos cuando alguien está llorando? Ay, ya, 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 no llore, no llore. Eso no es para tanto. Entonces, aquí como diferentes frases que le pueden ayudar a esa persona a eso. Oye, estoy aquí para ti, tómate el tiempo necesario para llorar, ¿sí? Eso es parte del proceso. O yo sé que estás pasando por mucho, está bien si lloras, desahógate, ¿sí? O no me alejaré, saldremos aquí de esto juntos, o aquí voy a estar contigo, acompañándote, etcétera, etcétera. En lugar de nosotros decir, de buenas a primeras, ay, ya, no llores, ¿sí? Así como diferentes herramientas. Y con esto, cerrar este tercer punto. De todas, recordemos que todas las emociones que nosotros sentimos son aceptables. Recuerda que estamos en el tercer punto de aceptación. ¿Listo? Pero, si bien es cierto que todas las emociones son aceptables, no todas sus reacciones lo son. Por eso es que es importante prestarle atención al cómo de educarnos emocionalmente para que en esos momentos de reacción, pues, como que no se nos nuble mucho la vista, ¿sí? Aunque eso vamos a profundizar un poco más el día de mañana, eh, pero en la medida que lo vamos aprendiendo, probablemente en esos instantes, pues ya vamos a tener diferentes herramientas para actuar o comportarnos de manera diferente. ¿Listo? Por ejemplo, está bien nosotros sentirnos molestos, ¿cierto? Pero no está bien o no es adecuado o no es de manera responsable reaccionar de manera agresiva con otras personas. O está bien sentirnos nosotros abrumados por un exceso de responsabilidades. Pero no está bien que por esa abrumación que sentimos podamos nosotros o nos da el derecho a agredir a otros. ¿Listo? Está bien sentirnos tristes, pero no está bien que ignoremos los problemas, como que no, eso no va conmigo, ¿sí? Está bien sentir frustración o sentirnos frustrados, pero no está bien romper cosas a diestra y siniestra porque sí. Y peor aún si el romper esas cosas afectan o dañan a otra persona, ¿listo? O está bien sentir miedo, pero el hecho de que sintamos miedo no nos da derecho a querer menospreciar a otras personas, como muchas veces suele ocurrir. ¿Listo? Así que con esto, recordando que todas nuestras emociones son aceptables, son válidas, teniendo en cuenta esto de la validación emocional, pues cerramos ese tercer punto para pasar al cuarto punto como estrategia para expresar nuestras emociones. Y tiene que ver con regular antes de expresar. Este es el penúltimo punto porque ya el quinto tiene que ver con exteriorizar. Y ahí es donde yo sé que probablemente muchos están esperando esa parte. ¿Listo? El regular antes de expresar hace referencia a que antes de nosotros poder exteriorizar eso que estamos sintiendo, es importante regularlo, ¿cierto? Porque probablemente está en un nivel tan intenso que si lo expresamos de esa misma manera, en esa misma intensidad, puede afectarnos a nosotros y a otros. ¿Listo? Así que evitemos caer como en esas respuestas impulsivas y tal vez poco ajustadas a nuestro entorno, a nuestra realidad, a nuestras relaciones, a nuestro bienestar y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué es básicamente la regulación emocional? Es como tener nosotros como un medidor o un termómetro en nuestro corazón, por llamarlo de alguna manera, ¿listo? Es esa habilidad que vamos desarrollando en mantener o posponer la expresión de eso que estamos sintiendo, de ese estado afectivo, para poder alcanzar una meta, y eso va a depender de nuestra madurez psicológica. O sea, que qué tan, de acuerdo a qué tan maduro estés en este momento de tu vida, eso influye directamente, ¿cierto? En la forma en que regulas tus emociones. Es decir, sientes mucha ira y entonces porque sientes mucha ira empiezas a lanzar cosas y a tirar cosas y a decir cosas. O por el contrario, sabes que estás sintiendo mucha rabia y prefieres decir, oye, ¿sabes qué? En este momento tengo mucha rabia y prefiero más bien retirarme y hablamos en otro momento. ¿Listo? Ahí les doy, por ejemplo, ese paralelo. Eso vendría siendo de una persona que se regula emocionalmente. O sabe que siente miedo y entonces por miedo más bien salgo corriendo
y no doy esa presentación que tanto había preparado. Si por el contrario digo, uy, sí, yo sé que siento miedo, venga, hagamos en este momentico algo con lo que lo pueda transformar, que eso vamos a hablar mañana, y una vez regulada, pues la expreso, digo, sé que siento miedo en este momento, pero esto sé que es más importante y probablemente ese miedo que estoy sintiendo por esas películas mentales que me estoy haciendo no son una realidad. Recordemos lo de miedo, que digamos que el miedo, que se describe fear en inglés, son falsas evidencias que aparentan realidad, por poner un ejemplo. Para la regulación emocional hay diferentes técnicas o estrategias que nos ayudan a ir educando o calibrando, ¿cierto? Ese termómetro emocional que tenemos en nosotros. ¿Cuáles son esas estrategias? Una de ellas, la conciencia emocional, lo que venimos hablando durante todo este ciclo, es decir, darnos el permiso de preguntarnos a nosotros qué es lo que estoy sintiendo. Y esa conciencia emocional tiene que ver con darle nombre propio a eso que estoy sintiendo. No es como que cómo te sientes bien, cómo te sientes mal, ni bien ni mal son el nombre de una emoción. ¿Qué sientes? ¿O cómo te sientes? Alegre. ¿Cómo te sientes? Cansado. ¿Cómo te sientes? Abrumado. ¿Cómo te sientes? Angustiado. ¿Cómo te sientes? Con mucha rabia. Eso es conciencia emocional. Darle nombre a eso que estoy sintiendo. ¿Listo? Y eso obviamente se puede ir trabajando día a día. ¿Vale? Segundo punto, apropiarnos de lo que sentimos. ¿Cómo así que apropiarnos? Es decir, hacernos cargo. Como adultos que somos responsables de nuestra propia vida, es hacerme cargo de esto que yo estoy sintiendo. Y no por el hecho de que esté sintiendo esa emoción incómoda, pues entonces voy a salir a darme duro contra el mundo o con el que se me atraviese. ¿Listo? Tercera técnica milenaria y que nos ayuda a esto de la regulación y que para mí es una de las primordiales, ¿cierto? Que no le pusiste nombre y nada de eso, pero te enfoques en esta tercera, te aseguro, te garantizo que te va a ayudar en esos momentos, particularmente de emociones incómodas, como lo es que la respiración profunda. No es en vano eso que nos han enseñado, que hemos escuchado de cuando tengas miedo, cuando tengas rabia, cuando sientas angustia, cuenta hasta 10. Y si puedes contar hasta más, pero tampoco es que el cuente hasta 10 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, sino darnos el tiempo, por eso la respiración profunda, lenta y consciente, es decir, darnos cuenta de cuando el aire entra por nuestras fosas nasales, entran a nuestro organismo y salen también por nuestras fosas nasales. Eso se compone como tal de un ciclo, hacer 10 ciclos de eso, de manera lenta, profunda y consciente. Esto, la respiración, le manda ese mensaje a nuestro cerebro que le invita a calmarse, a tener mayor serenidad. Y cuando hay mayor serenidad, pues obviamente manda oxígeno a nuestro cerebro y al tener mayor oxígeno a nuestro cerebro, pues obviamente podemos ver lo que está sucediendo en nuestro entorno con mayor claridad, ¿vale? Así que si yo puedo y me dicen recomiéndame una, yo siempre digo la respiración. La respiración. Por eso es uno de los hábitos primordiales para el bienestar en nuestra vida y aplica para todo. De hecho, lo he hablado ya en otras conferencias. Bueno, y la cuarta estrategia para la regulación emocional tiene que ver con tener una persona de confianza con la que podamos nosotros hablar sin máscaras, sin caretas, sin sentirnos juzgados y nada de eso. ¿Sí? Es decir, donde podemos ser auténticamente nosotros, donde podemos expresarnos, porque sabemos que esa persona está para escucharnos, no para salvarnos la vida, sino simplemente para escucharnos. El hecho de nosotros hablar y tener a alguien que nos escuche, eso ya nos ayuda a aliviar nuestra carga emocional y por supuesto también a irla regulando. Que son como las diferentes estrategias que nos ayudan para este cuarto punto, para poder regular nuestra emoción antes de expresarla, que tiene que ver ya con este quinto punto que vamos a ver a continuación, que hace referencia a la expresar y es bajo la premisa o el principio de es mejor que esté afuera y no adentro. ¿Y por qué es mejor que esté afuera y no adentro? Recordemos lo que veíamos desde el inicio de esta clase, ¿sí? Porque si la dejamos dentro, sabemos que esa emoción guardada, evitada o reprimida no está muerta o no se ha muerto, está allí guardada como en una olla pitadora sin válvula de escape y que cuando menos pensemos va a salir explotando en nosotros. ¿Listo? Siempre será mejor para tu salud, tu bienestar y tus relaciones una emoción regulada y expresada que una emoción evitada o reprimida. Hay ciertos beneficios de poder nosotros expresar esas emociones y sentimientos. ¿Cuáles son unos de ellos? Nos libera del peso psicológico, toda esa rumiación que vamos teniendo nosotros acá, y que claramente afecta también en nuestra concentración, en nuestro nivel de creatividad, etcétera, etcétera. Nos da mayor bienestar emocional, es eh, es una señal o un indicador de que estamos respetando nuestro propio ser, ¿cierto? Nos estamos respetando a nosotros mismos, nos ayuda a inspirar mayor confianza y credibilidad ante las otras personas, también empezamos a confiar y a creer más en nosotros,
¿listo? Nos da esa sensación o sentimiento de empoderamiento que necesitamos para poder nosotros alcanzar diferentes objetivos en nuestra vida. Es un camino hacia nuestra paz interior y por supuesto también impacta directamente a mejorar nuestras relaciones interpersonales con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestra pareja, nuestros compañeros de trabajo, clientes, entre otros. ¿Listo? Así que hay ciertos beneficios y ahora sí miremos las diferentes estrategias. Oído a esto, que yo sé que esta es la parte que más estaban esperando. La primera de ellas y que yo recomiendo por excelencia, es de la que más me sirve a mí particularmente. Yo las voy a mostrar, sin embargo, la invitación es a que ustedes vayan probando a ver cuáles funcionan mejor a ustedes, porque ustedes no son igualitos a mí en 100%, ¿sí? Entonces es importante que vayan probando. Pero la que más me sirve particularmente a mí, con la que yo más disfruto, tiene que ver con escribir. Escribir eso que estoy sintiendo en un momento determinado. Aplica muchísimo para sensaciones o esas emociones de ansiedad, de miedo, de tristeza, de angustia, pero también aplica para todas. A veces yo me pongo a escribir cuando me siento muy alegre y digo, ¿por qué me siento tan alegre? Y empiezo a escribir. Porque escribir, el recordar que me hace que me genera alegría, que me da felicidad y todo esto, en momentos quizás donde me sienta triste o como bajo de nota, pues voy y recupero eso que escribí. Y digo, esto que escribí cuando estaba alegre, pues mirar a ver qué puedo hacer en este momento si es que está a mi alcance. Así que el escribir el cómo nos sentimos o el qué sentimos es un primer indicador o una primera estrategia y de las más funcionales para poder exteriorizar o poder expresar eso que sientes. En el escribir, por ejemplo, aplica también que si sientes rabia o resentimiento hacia una persona, escríbele una carta que no se la vas a enviar, pero escríbele una carta expresándole absolutamente todo lo que sientes. Si tienes rabia, si tienes rencor, si tienes odio, quieres decirle cosas y todo eso, escríbelo, porque eso es una forma de que la emoción salga. Y nuestro cerebro, como no distingue entre la realidad de lo que percibimos, pues el cerebro y nuestro organismo interpreta el escribir como si ya hubiéramos exteriorizado eso que en algún momento quizás queríamos decirle a esa otra persona. ¿Listo? Otra de las estrategias para expresar nuestras emociones nos ayuda mucho la meditación y o la oración. Entendiendo la oración como ese mecanismo de hablar con ese ser superior o esa divinidad, como tú le llames, como un mecanismo también de expresión. Nos ayuda muchísimo para la incertidumbre y para el miedo. Bueno, otra de ellas tiene que ver con la creatividad, el crear y aplica directamente para la tristeza y el dolor. Y en este del crear, ahorita vamos a mirarlo un poquitico más en profundidad. ¿Listo? Otra de las formas de expresar nuestras emociones tiene que ver con qué? Con el bailar, mover nuestro cuerpo, que si no bailamos bien, que no tenemos ritmo, que no tenemos, no importa, enciérrate en tu cuarto y empieza a bailar. Cuando tienes rabia, pon música de tambores y empieza a mover tu cuerpo también para eso. Si tienes mucha alegría, si tienes tristeza, empieza a moverte al ritmo de lo que te va dando la música y dándote el permiso de expresar eso que estás sintiendo, porque a través de nuestro cuerpo podemos exteriorizar o manifestar eso que estamos sintiendo. ¿Listo? El conectar con otras personas claramente pues nos ayuda y lo veíamos en la anterior como la cuarta estrategia también de regulación emocional, poder contar como con nuestro círculo de apoyo, con nuestra red de apoyo, un amigo, dos amigos, tres amigos, no sé, o tu psicólogo, tu coach, no sé, o tu mentor, tu mamá, tu papá, tu hermano, no sé, con quien puedas realmente expresarlo. ¿Listo? El descansar también es importante y nos sirve como mecanismo también para expresar lo que sentimos, especialmente cuando estamos sintiendo mucho agotamiento, tal vez ansiedad, a veces necesitamos es como descansar. ¿Listo? Son como las 6 principales, no son las únicas, pero vamos a mirar un poquitico más, ¿vale? El arte claramente nos ayuda muchísimo en esto de las emociones. De hecho, ahí les muestro este slide del arte y las emociones y me devuelvo un poquitico que les dije que íbamos a profundizar en este, del crear, ¿cierto? Para tristeza y dolor, pero no solo para tristeza y dolor, sino que también aplica para muchas otras emociones. De hecho, me, ¿qué? Me gusta en particular este que les estoy mostrando aquí, porque, por ejemplo, nos dice, cuando sentimos miedo, dibujemos líneas en un cuaderno. Simplemente empieza a dibujar líneas como te vayan surgiendo. Si quieres recordar algo o a alguien, empieza a dibujar laberintos, ¿sí? O que si sientes tristeza, pinta un arco iris. A mí particularmente en esto de las emociones, saben uno también que me gusta mucho y lo conecto con esto del arte y las emociones, el colorear mandalas, ¿sí? Y es una estrategia que también se la he inculcado a mi sobrino desde que tiene 3 años y hoy por hoy con 6 años le gusta. Nosotros de hecho teníamos instaurado algo como el viernes de mandalas. Todos los viernes, especialmente en pandemia, empezábamos como a colorear mandalas. Él lo tomaba obviamente como un juego. Ya ahorita que ha ido creciendo, le he ido explicando un poquitico más de qué se trata, pero claramente como niño, ¿listo? Y qué rico irle dando como esas herramientas
para que más adelante, pues esas emociones que a veces nos pueden a nosotros querer pasar una mala pasada, pues no nos sobrepase, ¿vale? Así sucesivamente con otras, por ejemplo, cuando sientas cansancio, si no quieres ir a dormir pues, o quieres algo hacer de arte, pues podría ser dibujar o colorear flores, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y por aquí les dejo este otro, que también como que tiene que ver y se conecta mucho con el crear o la creatividad, y ya también con un tema de origami, con tema de música, con dibujo, colorear y demás. ¿Listo? Son como las diferentes estrategias que tenemos a nuestro alcance básicamente. ¿Para qué? Para que esa energía llamada emoción, porque la emoción es igual a energía, ¿cierto? Esa energía, esa emoción que estamos sintiendo entre nosotros, la podamos exteriorizar, porque recordemos, es mejor afuera que adentro. ¿Por qué? Porque si no exteriorizamos eso, probablemente eso puede tener algún impacto en nosotros, ¿vale? Son como las diferentes estrategias, y ya para ir cerrando esta clase, recordemos que las emociones que callamos, el cuerpo posteriormente las expresa en forma de grito. Y yo sé que eso de cuando las expresa en forma de grito puede causarnos mucho dolor. Así que si está en nuestras manos ir avanzando en esto, pues aquí les dejo yo como tal esta información, estas herramientas, estas estrategias que quería compartirles, ¿cierto? Porque como me han servido a mí, le han servido a las personas que he tenido la dicha de ir acompañando, y estoy seguro que también a ti que estás viendo este video te puede ir sirviendo y que sirva o aporte a esa alfabetización emocional de la que muchas veces carecemos. ¿Listo? Si quieres seguir profundizando en todo esto, te dejo aquí como unos libros por si te interesa y para que sigas ahí en ello, La enfermedad como camino o El origen emocional de las enfermedades. Este libro en particular que me gusta mucho, Usted puede sanar tu vida, de Louise Hay, también aplica muchísimo sobre el tema, Descodificación biológica de las enfermedades y Los mensajes de tu cuerpo. Todos son libros que si algo tienen en común es la relación o la forma en cómo relacionan la enfermedad y nuestra salud integral. ¿Listo? Así que con esto, chicos, chicas, gracias por llegar hasta aquí. Y si no tienen preguntas, pues nos vemos mañana para cerrar ya. Mañana, pues también que es el último día de julio, cerraremos también con nuestra masterclass número 42, el cómo, estrategias para gestionar y transformar nuestras emociones. ¿Listo? Porque ya en el siguiente mes, Dios mediante, para el mes de agosto estaremos iniciando una nueva temática, así que las espero. Si pueden conectarse en vivo, si no, posteriormente pues vean el video grabado en el canal de YouTube. ¿Listo? Un abrazo y feliz resto de día para todos y todas. Chao, chao.